todos. Bueno, antes que nada quiero decir que hoy estoy grabando esto porque, bueno, como saben, todo es muy dinámico y cambia de un día para el otro, entonces me gusta siempre decir la fecha en la que hago los videos por si acaso cambia algo en el medio. Hoy es el 9 de julio y, bueno, el motivo de este video es principalmente aclarar algunas cuestiones que me han estado preguntando y, bueno, despejar un poco el panorama y la incertidumbre respecto a tema para variar de vacunas, entre otras cosas que después vamos a las cuales después me voy a referir. Lo primero que quiero leerles, que les va a interesar y es muy importante para lo que viene ahora después, es lo siguiente, que es la parte pertinente, no todo, del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice, textual, que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella prohíbe. Repito, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. Está clarísimo. O sea, en el caso que nos ocupa, si como todos sabemos, la vacunación contra el COVID es optativa y voluntaria, y no hay ninguna ley ni ninguna normativa que diga que es obligatoria o que imponga su obligatoriedad, nadie está obligado a vacunarse. Y ahí termina la historia. Y si nadie está obligado a cumplir, como dice el artículo 19, aquello que la ley no manda, si no cumple con la ley, lo que la ley no manda, tampoco puede ser pasible de ninguna sanción de ningún tipo. Lo que pasa es que lamentablemente parece que hay empleadores, tanto del sector público como del sector privado, que no entienden esto. Y están comenzando los denominados apretes a los empleados, a los trabajadores. Y les cuento, que muchos lo sabrán, por ejemplo, en el gremio docente en la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, hasta hace poquito, estuvo solicitando, exigiendo a docentes y personal auxiliar no vacunados que informaran sus datos para que ellos, o sea, para que el organismo le gestionara los turnos para vacunación. Ante esto yo les aconsejé a las personas que me preguntaron, y lo digo aquí públicamente, que si alguien tiene la decisión de no vacunarse, no tiene que informar ningún dato a ningún organismo para que le gestione ningún turno, sencillamente porque no se va a vacunar, porque tomó la decisión personal de no vacunarse y no debe brindar motivos tampoco de su decisión, pues es una decisión personal que queda dentro de la esfera privada. Por lo tanto, en esos casos, yo ya tengo un modelo de nota que le he entregado le he mandado a algunos de mis clientes y a algunas personas que me lo solicitaron, para que presenten en los establecimientos educativos, para que se lo presenten al director y quede asentado que esa persona no tiene intención de vacunarse, por lo tanto no va a brindar ningún dato para que le gestionen ningún turno de ninguna aplicación, de ninguna inoculación. También hay otros casos que me han llegado donde las empresas o algunos organismos públicos le solicitan a los empleados no vacunados, a aquellos obviamente que no acreditaron la vacunación al día de la fecha, que informen los turnos para vacunarse que le asignaron y en caso de no tenerlos, que informen el motivo de la decisión de no vacunarse, o sea, que fundamenten su decisión. Tampoco, no tienen que fundamentar nada, volvemos a lo mismo. A ver, es una decisión personal, cada uno tendrá sus razones y no tiene que explicárselas a nadie. ¿Correcto? Con lo cual, llegado el caso, también para contestar esto, he mandado telegramas laborales a las empresas y explicando esto que acabo de decirles. Y algo que es más ridículo todavía, por decirlo de alguna manera, están notificando en algunas empresas a los empleados no vacunados, porque ahora hay dos clases de empleados, y hay dos clases de personas y hay dos clases de ciudadanos, parece. Bueno, algunos son ciudadanos, pero otros son ciudadanos. Pero dentro de las dos clases de ciudadanos, parece que está diferenciado ya, están los vacunados y los no vacunados. Para unos tienen derecho, parece, y otros no. Y a algunos se les exige unas cosas y a otros no. Todos somos igual ante la ley, creo que dice eso por algún lado, ¿no? La Constitución. Bueno, pero la cuestión es que, yendo al punto, es que se está notificando y se está solicitando a los empleados
que si no están vacunados y si optaron por no vacunarse contra el COVID y se llegan a contraer o se llegan a infectarse, se les van a descontar los días. O sea, se les van a descontar los haberes de todos los días que no puedan ir a trabajar por estar infectados. Esto es absolutamente ilegal. No, ni vale la pena que lo analice mucho porque cualquiera se puede dar cuenta que no. Repito, si la ley no obliga a vacunarse a nadie, nadie puede ser sancionado justamente por no vacunarse, porque la ley no lo obliga a hacerlo. Con lo cual esto es una amenaza para que la gente se vacune, en definitiva. Para que los trabajadores se vacunen. También hay otros casos donde se han abierto en presencialidades, cursadas presenciales en algunas universidades a futuro, no todavía, pero se está en las notificaciones, se está comunicando que son solo para aquellas personas que estén vacunados. Solo los estudiantes que estén vacunados podrán cursar determinadas especialidades. Esto es mucho en medicina. No así los no vacunados. Otra tontería. Totalmente ilegal. Yo ante estas cuestiones les explico lo que estoy haciendo. Yo estoy mandando un telegrama laboral, que es gratis encima, ni siquiera lo tienen que pagar en el correo porque es gratis. Estoy mandando un telegrama laboral a las empresas o a los organismos que están exigiendo estas estupideces. Por ahora los casos que tuve cuando hice mandar los telegramas, presenté las notas, se quedaron en el molde y nadie molestó más a nadie. Pero en el caso de que sigan insistiendo con esto, vamos a pasar, es lo que tengo pensado, directamente a iniciar acciones penales por amenazas. Porque estos son amenazas y está tipificado en el Código Penal. Y cualquier penalista se va a dar cuenta que esto encuadra en el típico delito de amenazas que está tipificado en el Código Penal. No es mucha ciencia esto. El delito de amenaza que está tipificado en el artículo 149 bis del Código Penal encuadra perfectamente. Esta es una conducta típica, ya que el bien jurídico protegido del artículo del artículo del Código Penal, del delito de amenaza, es la libertad psíquica. Y acá se está atacando la libertad de las personas y se está atacando la libertad psíquica. También es una amenaza idónea porque se actúa con ánimo y voluntad de evitar algo de parte de los empleados, de los trabajadores. Y también es un hecho consumado porque la mera utilización de la amenaza ya se tiene por consumado el delito. O sea, no es necesario que el trabajador, digamos, se vacune por la amenaza, sino que ya con el solo hecho de haber sido amenazado, el delito está consumado. Con lo cual le sugiero a los gerentes de empresas o a los jefes de recursos humanos que tengan cuidado con estos temas, porque se van a empezar a comer denuncias penales por amenazas a los empleados. Así que sugiero que presten atención a esto y que paren un poco con esta sarta de estupideces que no tienen ningún fundamento legal, y el único fundamento que tienen de lo que se quieren agarrar es de una resolución, que es la resolución 4 del 2021 del Ministerio de Trabajo, de fecha 8 de abril del 2021, que encima es una resolución ministerial, ni siquiera no es una ley, no es un decreto. Los decretos son inconstitucionales también, pero ni siquiera es una ley, es una mera y pobre resolución ministerial. Y fíjense lo que dice la resolución ministerial esta. Dice esto: deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que de su decisión pueden originar a los empleadores o empleadoras. Se refiere a aquellos que no se vacunen. O sea, que aquellos que opten por no vacunarse deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera ocasionar a los empleadores o empleadoras. O sea que si alguien no se vacuna, automáticamente para el Ministerio de Trabajo
ocasionaría un riesgo, un daño y un perjuicio a los empleadores. Es loquísimo esto. Pero aparte, fíjese que habla de buena fe. O sea que si un trabajador, porque de acuerdo a sus conciencia y a su entender, considera que no están dadas las condiciones para vacunarse, o que no cree en la vacuna, o que cual fuera el motivo, opta por no vacunarse, para el Ministerio de Trabajo estaría actuando de mala fe, porque sería lo contrario a esto. No amerita mucho más tratamiento, porque no tiene sustento esto, no tiene ningún sustento legal, jurídico, es un mamarracho lo que han hecho, otro de tantos. Con lo cual, que nadie se asuste por esta resolución, porque esta resolución un juez del trabajo no le dura ni un segundo. El artículo 63 de la ley del contrato de trabajo, que habla del principio de buena fe, lo que dice es que tanto empleador como empleadores deben actuar de buena fe en el trabajo, cumplir con las instrucciones. Se refiere a eso, no se refiere a si se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar. Ya no saben de dónde agarrarse para presionar a la gente. Es increíble, pero bueno, nada, no tiene ni pie ni cabeza esto. Entonces, bueno, para cerrar este tema, porque no me quiero explayar mucho, nada, vuelvo a repetir. Primer medida, en alguno de estos casos, telegrama laboral, poniendo las cosas en claro. Si siguen insistiendo con esto, denuncia penal por amenazas contra el gerente, el jefe de recursos humanos, el presidente de la empresa, o el director de la escuela, o quien sea que está exigiendo, dependiendo del caso, que está exigiendo esta estupidez. Eso por un lado. Quería hablar de esto porque tuve bastante casos ya por estos temas. Así que en síntesis respecto a esto, lo único que les pido es que no se dejen amedrentar ni apurar por empleadores con temas de esta índole que estuve comentando, porque son totalmente arbitrarios e ilegales. Y ya les digo, tenemos la opción de enviar obviamente telegramas y laborales y llegar a hacer denuncias penales. Y bueno, y justamente, si no lo había dicho antes, para que tengan en cuenta, esto es lo que dice el Código Penal, el artículo 149 bis que les mencioné. Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Justamente acá lo que están tratando de hacer, mediante amenazas de descuento de haberes, o de despido, o de lo que fuera, es forzar a un trabajador a vacunarse, o sea, hacer algo contra su voluntad, con lo cual aplica perfectamente el tipo penal. La otra cuestión que quería comentar brevemente es que, bueno, parece que volvimos nuevamente, dejamos la prisión domiciliaria y volvimos a las prisiones efectivas en lugares a determinar por Estado. Esto ya pasó hace un tiempo, cuando fue que también había quedado un montón de gente afuera, que le habían limitado los vuelos de regreso, después mandaron vuelos especiales a buscarlo. Pero ahora estamos con la resolución 643-2021 del 26 de junio, en la cual el Estado dispuso un cupo de 600 plazas diarias que pueden ingresar a Ezeiza, lo cual equivale básicamente a 2 aviones llenos. O sea, estaba en 2000, que ya era nada, y ahora lo limitaron a 600, con lo cual hay un montón de gente, como todos saben, que está varada en el exterior y no puede regresar por esto. Pero no solo eso, porque también cuando regresan, además de que si tienen la suerte de regresar, después acá tienen que, desde el momento de embarcar hasta el momento de llegar aquí, bueno, tienen que pasar por un hisopado 72 horas antes de embarcar, otro hisopado en Ezeiza a la arribada a destino, otro hisopado al 7º día en Cava. En Cava son 3 hisopados en total. En el término de 10 días, 3 hisopados. En provincia, en el término de 10 días, 4. Porque en provincia la diferencia es que tienen que hacerse un hisopado al embarcar, 72 horas antes de embarcar, otro a la arribada a destino, o sea en Ezeiza, otro al 4º día y otro al 7º. 4 hisopados en 10 días.
El tema de los hisopados es un acto médico y un acto médico requiere consentimiento del paciente, con lo cual estamos ante otra ilegalidad. Pero no me voy a referir a esto ahora porque es muy largo el tema y lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero estoy trabajando con esto también y esto es ilegal de A a Z. Pero bueno, la cuestión es que después de pasar con todo este tema de los hisopados y demás, la cuestión es que en Capital Federal el sistema es que quienes dan positivo tienen que estar 10 días en un hotel que lo paga el gobierno de la ciudad. Muy completativo el gobierno de la ciudad, realmente contempló eso, por lo menos, bárbaro. Y si da negativo, tiene que estar 10 días en el domicilio. En provincia no, en provincia de negativo o de positivo, tiene que estar en un hotel durante 4 días y los 3 días subsiguientes en el domicilio. En la medida que al tercer día, o al cuarto día, mejor dicho, el test le dé positivo, si no tiene que continuar en el hotel. Pero bueno, tanto la disposición de Cava como la disposición de provincia son manifiestamente inconstitucionales. Lo que se está prohibiendo básicamente el ingreso de nacionales al país. A ver, se está violando el artículo 14 de la Constitución Nacional. Ni siquiera se limita, ya se prohíbe prácticamente, porque con 2 vuelos diarios de 600 personas es prácticamente prohibirlo. O sea, los argentinos no pueden volver, se les prohíbe volver al país. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Lo que se está haciendo en algunos lugares, que tampoco lo comparto, porque tampoco me parece que sea acertado, es limitar el ingreso de extranjeros. Acá no, acá lo que se está limitando, casi prohibiendo, es el ingreso de los nacionales. O sea, los argentinos no pueden volver a su propio país. Con lo cual se está violando el artículo 14 de la Constitución, como se viene violando con esta norma y con otras desde hace tiempo, que es básicamente el derecho a transitar, entrar y salir libremente del país. Pero bueno, aparte hay otra cuestión acá. Esto es básicamente una detención ilegal. Porque, ¿cuál es el delito que comete el pasajero, el turista que vuelve al país? ¿Cuál es el delito por el cual tiene que pasar por esta detención? Porque es una detención. Llámenle como quiera, aislamiento, llámenle como quiera, pero es una detención. No deja de ser, es una detención ilegal, es una privación ilegal de la libertad. Otra figura tipificada en el Código Penal. No hay ningún delito que haya cometido que justifique esto. Y no hay medida sanitaria, no hay cuestión sanitaria que justifique esto, porque esto no es sanitario. Esto es un disparate. Esto es político. Porque si tanto quieren cuidar las cuestiones sanitarias, entonces que vayan y hagan algo en el Tren Roca, o que trabajen sobre las manifestaciones, o que busquen otra forma. Pero están prohibiendo que ingresen más de 600 personas a Ezeiza, pero en el Tren Roca, cuando hay paro, o cuando hay manifestaciones, o cuando hay piquetes, se juntan 300.000 personas ahí, que viajan como ganado, en el subte lo mismo, pero no pueden ingresar más de 600 personas por Ezeiza, porque traen otra cepa, la Delta. Claro. Entonces la pregunta es, y esto ya lo vivimos, y ya lo hicieron, esta misma estupidez la hicieron antes. ¿Y qué pasó? Cuando también dejaron a todo el mundo parado porque tenían miedo que entre la cepa de Manaus o que entre la cepa de Reino Unido. Bueno, lo dejaron parado, después lo trajeron y ¿qué pasó? Igual entró toda la cepa. Entró la cepa de Manaus, entró la cepa de Reino Unido en ese momento, que son todas las que dicen que están circulando del virus. Y sí, no me voy a poner a debatir si el virus existe, si no, el virus no existe, porque o si es sintético y lo hicieron los chinos, o si fue en un laboratorio, o se le escapó un murciélago que estornudó, no sé, eso no me lo voy a poner a discutir, porque no soy científico y me parece que no sería muy abarcativo y no nos iríamos de tema. La cuestión concreta es que para el gobierno y para todos hay un virus, bueno, fenómeno, hay un virus, entonces partamos de que hay un virus, aceptemos que hay un virus, bárbaro, está bien. ¿Y qué hacemos con el virus? ¿Estas son medidas sanitarias? Esto de prohibir que ingresen más de 2 aviones por día, de dejar parado a un montón de gente en cualquier lado, pero no solo a los que están afuera, sino a los que se van ahora, porque los que tienen que irse al exterior,
por lo que sea, por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares o porque se les canta, tampoco lo pueden hacer en definitiva, porque no saben cuándo van a volver, y quizás ahora tienen un cupo de 600, por ahí después hacen un cupo de 100, qué sé yo lo que van a hacer. Con lo cual les hacen firmar, a las personas que se van ahora, les hacen firmar una declaración donde aceptan todas estas condiciones. Eso no sirve para nada, porque eso lo quieren hacer, quieren utilizar algo que se llama teoría de los actos propios, pero acá no va la teoría de los actos propios, porque son derechos irrenunciables, no se puede renunciar a la ciudadanía de un país. Entonces, por más que le hagan firmar lo que le hagan firmar, yo sugiero que si se lo hacen firmar, fírmenlo en disconformidad por lo menos, y si no les queda otro remedio, fírmenlo. Pero en realidad lo que tienen que hacer, quienes quieran viajar de ahora en adelante al exterior, tienen que hacer un amparo antes de irse. Y los que están afuera, lamentablemente, tienen que buscar la vuelta de hacer un amparo acá en Argentina para que los dejen volver. No hay otra forma. Lamentablemente no hay otra forma. Es así. Bueno, y lo que decía es que en realidad aquí el que está cometiendo un delito no es el turista que viene del exterior, no cometió ningún delito para que le apliquen una prisión domiciliaria en algunos casos y una prisión en hoteles en otros casos. No, el que está cometiendo delito es el Estado, porque el Estado lo que está haciendo, está cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad que está tipificado en el artículo 141 del Código Penal. Entonces, primero lo que sugiero hacer son los amparos que acabo de decir y, llegado el caso, luego también denuncias penales a todos los funcionarios que están haciendo este desastre, que están arbitrando esto, porque están cometiendo delitos penales, como tantos otros que se vienen cometiendo desde hace tiempo, pero hoy me toca hablar de este. Así que nada, es inconstitucional, sí, es inconstitucional como tantas otras cosas, viola el principio de razonabilidad, de proporcionalidad, viola el artículo 14 de la Constitución. No existe fundamento científico para aplicarlo, porque ¿quién me va a decir con qué fundamento científico tienen para explicar que si son 600 personas que dejan ingresar no traen la cepa, y si son 2.000 sí, o si son 2.500 sí, o si son 1.000 no? Es arbitrario totalmente. Pero es para castigar a la gente y que la gente no se vaya. Y los que se fueron que no vuelvan. Pero nada. Y conclusión, hagan amparos antes de irse o hagan amparos los que están afuera para poder volver, no hay otra. Y llegado el caso, denuncias penales por privación ilegal de la libertad. Y lo último le quería comentar rápidamente, algunos recordarán que yo había iniciado hace 6 meses un amparo. Un amparo es una acción expedita, rápida, 6 meses hace que la inicié. Yo les había contado que en primera instancia el juez había dicho que no era una cuestión judiciable y lo había rechazado en límite, o sea, ni siquiera lo habría prueba, nada, lo rechazó. Lo apelé, fue a la Cámara dijo que sí, me dio la razón, dijo que debía tratarse del tema, quitó a ese juez, removió al juez que se estaba encargando y le asignó la causa a otro juez. La cuestión rápidamente, hoy en día todavía seguimos en etapa de prueba, en ese amparo. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el que al que demandé, porque yo lo hice contra el gobierno de la ciudad por las medidas de utilizar barbijo en forma obligatoria en la vía pública, ataqué esa resolución y cuando contestó demanda, esgrimió argumentos dogmáticos. Prueba, ustedes me dirán, pero ¿cuántos estudios presentó el Ministerio de Salud diciendo que en realidad tenía fundamentación científica el utilizar el barbijo en la vía pública? Ninguna, 0. Pero no queda ahí la cosa, porque también tuve que, como medio de prueba, envié un oficio al Ministerio de Salud de la ciudad, haciendo una serie de preguntas, entre ellas obviamente cuáles eran los argumentos científicos y los estudios que avalaban esa medida. Ninguno. No contestaron con ningún argumento científico concreto. Me hablan de barbijos en general, citan cosas que no tienen nada que ver, hablan de otras cuestiones, pero de lo concreto se le pregunta nada. Eso ameritó que yo vuelva a repreguntar a través del juzgado, no contestaron nada. En síntesis, ahora está pendiente que la Organización Mundial de la Salud me conteste un oficio donde le
pregunto, le hago las mismas preguntas, le pregunto cuáles son los argumentos o los estudios o los fundamentos científicos para aplicar esa medida y cuáles son los que ellos recomiendan. A ver si le recomendaron o si ya hicieron alguna recomendación al respecto. Todavía estoy esperando. Ya incumplieron el primer oficio y ahora se pidió un oficio reiteratorio con apercibimiento de multa diaria. Y vamos a ver qué pasa. 6 meses lleva este amparo. Así funciona la justicia argentina. Así que bueno, nada, simplemente, bueno, eran estos 3 puntos. Hay varias cosas más que quiero tratar, entre ellas el tema de los hisopados. Pero bueno, no me gusta hacer videos muy largos, así que traté de sintetizarlo lo más posible. El último mensaje es que, nada, como ya dije, lamentablemente traten de, si no les queda otra, que ante situaciones como las que describí, recurran a abogados, al que quieran, al de su confianza, y traten de buscar por la vía legal, ya sea en el tema de los apretes estos que están haciendo contra los trabajadores, tanto como en el tema de los cupos y los límites y las prohibiciones para ingresar al país, todas estas detenciones ilegales, que no tienen argumento, no tienen base, no tienen nada. Así que bueno, está en ustedes, pero yo creo que si se sigue aceptando esto, va a llegar un momento en que, no sé, prácticamente van a aplicar prisión, multas, o no sé, por cualquier cosa. Siguen avanzando, no van a parar. Les aclaro por las dudas porque no quiero tampoco traumatizarlos, que el amparo que yo realicé es un amparo de algunas características muy especiales porque trata sobre la utilización de barbijo en la vía pública, sus efectos adversos y demás, y por eso obviamente la justicia considera que no es un tema que amerite rapidez. No es el mismo caso de la gente que puede estar impedida de regresar al país o de la gente que necesita viajar al exterior y necesita viajar sabiendo cuándo puede volver. Desde ya que en esos casos los amparos deberían resolverse rápidamente y confío en que se resuelvan rápidamente. Es otra materia, es otro tipo de cuestión. Gracias, chao.